Bien, vamos a conocer la herramienta que vamos a utilizar para llevar el control de los portafolios en el concurso. Si bien ustedes no tienen que hacer este ejercicio durante los 9 días que vamos a estar en el concurso, digamos, esta es una tarea que nos va a tocar a nosotros y les vamos a compartir al final del día cuál es la valoración de su portafolio y en qué posición van en el ranking. Sin embargo, me parece interesante que ustedes lo puedan hacer. Y me parece también que es mucho más transparente que ustedes puedan ver cómo se realiza el cálculo de esa valoración del portafolio, cómo se registran las operaciones. Y que incluso si ustedes tienen alguna discrepancia o diferencia contra la información que nosotros les presentamos, ustedes puedan de alguna forma mostrarnos algún argumento para hacer alguna corrección. Entonces, en principio vamos a ver qué cositas tenemos que tener en cuenta. Uno, que se deberán realizar al menos 5 jugadas durante los 9 días del juego. ¿Qué es una jugada? Una jugada es enviar a esta dirección de correo que nosotros tenemos acá, que va a ser la dirección de correo oficial, la instrucción en este formato que les estoy presentando en este momento, ¿verdad?, de cuáles van a ser las operaciones que ustedes quieren que se realicen durante el día. Y entonces una jugada, que es este formato, puede ser enviada antes de las 12 del día. Si ustedes quieren hacer una operación de la TRM del dólar, como dice aquí, deberá ser enviada antes de las 12 del día. Y pueden enviar una segunda jugada para las acciones, ya que las acciones deberán ser enviadas antes de las 3 de la tarde. Entonces, obviamente, pues ahí el máximo de jugadas que yo puedo hacer en un día son 2, enviando primero una instrucción para la TRM antes del mediodía y una segunda para la compra o venta de acciones antes de las 3 de la tarde. También puedo hacerlo en un solo envío. Yo puedo, por ejemplo, a las 11 de la mañana montar la instrucción completa, en donde voy a tener cuáles son los movimientos que quiero hacer de acciones, cuál es el movimiento que quiero hacer de la TRM, y a las 11 de la mañana yo puedo enviar todo eso de una vez. Entonces, como mínimo se les va a pedir que realicen unas 5 jugadas durante los 9 días del juego. En la versión anterior se pidió que hicieran jugadas todos los días y eso a la final resultó en que muchos de los participantes fueran descalificados. Entonces vamos a darle la oportunidad, pues, de que algún día ustedes puedan dejar su portafolio sin moverlo. Sin embargo, si no realizan las 5 jugadas mínimas, igual van a estar descalificados, así que hay que tener eso presente. Otro es que las operaciones deben ser como mínimo de 1000 acciones o $1000. Yo no puedo enviar una instrucción por aquí dentro de la jugada diciendo que quiero vender o que quiero comprar 500 acciones. Lo mínimo que se va a recibir como instrucción son 1000 acciones o $1000. Igual no puedo enviar una instrucción para comprar $100. Tiene que ser lo mínimo $1000. Puedo enviar sí una por 1001 acciones. Ahora hay que tener el cuidado también de que en el momento que yo compro 1001 acciones, si las voy a vender, tengo que vender las 1001 acciones. Si vendo 1000, me va a quedar una acción que obviamente después no voy a poder sacar del portafolio porque las operaciones mínimas son de 1000 acciones. No puedo vender una. Las operaciones se registran el precio del cierre del día anterior. Es decir, yo voy a poner aquí en jugadas y lo que me interesa a mí, básicamente cuando mande mi instrucción, es esta parte de acá. Esta parte de acá. Donde yo voy a tener las compras que yo quiera realizar. Recuerden siempre mínimo 1000 acciones, mínimo $1000, y las ventas también que quiera realizar. Entonces esto es este cuadro, digamos, que estoy marcando en rojo, es lo que va en definitiva a hacer el resumen de lo que yo voy a mandar como instrucción o como jugada ese día.
Deberán identificar también por acá arriba, obviamente su nombre y su documento de identificación. Recuerden también que el juego va a ser con un capital de 200 millones. Ese es el dinero, digamos, ficticio que se va a tener para empezar a hacer las inversiones. Y entonces, pues lo primero que van a hacer es llenar esto y en este mismo formato enviarlo a este correo electrónico que tenemos por acá. Y de esa manera entonces es que nosotros vamos a procesar esa jugada. Recuerden que es importante también que revisen el reglamento. Es un documento que tiene todos los detalles del concurso. Es importante revisarlo. Aquí solo me interesa que conozcan cómo es el funcionamiento de esta herramienta que vamos a usar para la valorización del portafolio. Entonces, bueno, ustedes una vez que envían esta instrucción, en teoría nosotros lo recibimos. Entonces aquí abajo, por ejemplo en el Excel tienen los 9 días del concurso. Entonces el primer día nosotros vamos a recibir la instrucción, vamos a colocar acá la orden de la jugada. Ustedes están enviando una instrucción para que se compren 1000 acciones de Ecopetrol, 2000 acciones de Preferencial Bancolombia y $3000. Y siempre que se coloca una instrucción acá, nosotros le pusimos acá esta carita que aparece acá, es una validación de la operación. Es decir, si yo le pongo 100 acciones, me va a poner una X. Como habíamos hablado, no se pueden procesar operaciones por menos de 1000. Si le pongo 1200, pues allí si me aparece la carita, quiere decir que me está validando la operación y esa operación me es válida. Entonces, fíjense lo útil que puede ser esto, porque ustedes pueden validar las operaciones antes de que nos envíen a nosotros la instrucción y tener la certeza de que van a ser procesadas. Entonces, bueno, nosotros vaciamos la información que recibimos por correo aquí. El primer día esto por aquí creo que está bloqueado, porque pues si no tengo nada todavía el primer día en portafolio, obviamente las operaciones van a ser solo de compra ese día. El precio se lo vamos a entregar nosotros día a día. De hecho, le vamos a enviar los precios de cierre. Entonces todas las operaciones que yo estoy realizando el primer día van a ser registradas al precio o valor del cierre del día anterior. Digamos la TRM que esté vigente para ese día, pues esa será la que se va a utilizar para registrar las operaciones, y los precios de cierre del día anterior de las acciones de la misma manera. De esa forma, entonces, registramos acá la primera instrucción. Eso va a alimentar esta parte de la hoja y me va a decir entonces qué cantidad de acciones quedan formando mi portafolio inicial, cuál es el total de la inversión y cuál es el total que estoy invirtiendo, que en este caso del ejemplo son 83.680.000. De este otro lado, nosotros vamos a tener que en el momento que cierre el día, nosotros vamos a cargar en esta parte el cierre o el precio del cierre del día. Y en esta columna vendrá el precio del cierre del día anterior. Vamos a ir viendo cómo esto se mueve día a día. Entonces, del lado derecho voy a tener al final el resumen de cómo es mi portafolio, cómo queda mi portafolio al costo o al precio de compra 83.680, que es este mismo que está de este lado, y cómo queda mi portafolio valorado a los nuevos precios que se carguen del cierre del día. En este caso vemos que hay una pequeña variación. Aquí hay 83.680 y aquí hay 83.666, y eso me alimenta esto que está aquí abajo, que es el saldo inicial que yo traigo. Obviamente el primer día arranco con mis 200 millones más las ventas. Eso sería el total de esta columna acá, que lo que hace es multiplicar el número de acciones por el precio al que se procesa esa operación, y le resta las compras, que en este caso son los 80 y deberían ser estos 84.666. Disculpen, estas compras del primer día salen
a el precio del ejercicio o del día anterior. Entonces ahora sí son los 83,680, que son los 83,680 que están acá. Eso se resta, y de los 200 ahora lo que me queda en este día son 16,320. Este es el saldo del disponible, que va a ser el saldo inicial para el día siguiente, es decir, para el día 2. Luego voy a tener acá el cálculo del rendimiento total del portafolio. Es decir, yo arranco con 200 millones y hasta este momento me he ganado 986.000. ¿De dónde sale este valor? Este valor es sencillamente la suma de lo que tengo en mi portafolio valorado a mercado, es decir, estos 84 que están acá, más lo que me queda de remanente en efectivo en la cuenta. De esa manera, comparándolo con los 200, que es el capital inicial, obtenemos un rendimiento en este caso del 0,49%. Acá arriba vamos a ver un gráfico que me va a mostrar la composición del portafolio. En este caso esto es un portafolio conformado prácticamente por Preferencial Bancolombia, y pues también lo podemos ver aquí. Preferencial Bancolombia tiene 70.800.000 y el otro es la TRM, que es este verde que está por aquí, y el otro componente es Ecopetrol, que son 4.272.000, que es el azul que está por acá. Seguimos el día siguiente, día 2. Entonces el día 2, fíjense que entonces ahora se trae el costo. Aquí me dice costo, esto es lo que me costó a mí, lo que yo tengo en mi portafolio, y el portafolio inicial del día 2 fue el final que calculé en el día 1. Y esto es el costo 83,680 de lo que traíamos del día anterior, que son los 83,680 de acá del día 1. De la misma forma, el saldo inicial que tengo en efectivo, 116,320, es el final que venía del día 1, 116,320, que está por acá abajo. Luego aquí se procesan, igual nosotros recibiéramos una instrucción de ustedes para procesar las operaciones del día 2, pero igual ustedes pueden hacer esto antes y compararlo después cuando reciban. Nosotros les vamos a enviar una copia de esta pantalla una vez que ya esté calculado su portafolio, y ustedes pueden hacer la comparación si ya han hecho este ejercicio. Por eso es que les recomiendo que lo hagan. Como les dije, hay una carita aquí que valida la operación. Hay en la parte de las ventas, ya aquí el segundo día sí puedo hacer ventas. Por ejemplo, hay unas que me dicen no de una vez, porque obviamente me está diciendo aquí que yo no puedo procesar una venta de esta acción porque esta es Semargos, y yo Cementos Argos no tengo nada en el portafolio, entonces no voy a hacer una venta de algo que no tengo. Si yo la procesara, digamos, por error, y yo pongo aquí que voy a vender 3.000 acciones de esta acción de Semargos, aquí me va a aparecer una alerta en rojo. Quiere decir que hay algo que está mal, y lo que está mal justamente es que no podemos procesar esta venta. En este caso sí pudiera procesar una venta de Ecopetrol, porque tengo acciones de Ecopetrol, y yo tendría que poner, si tengo 1.200 acciones de Ecopetrol, vamos a borrar la compra. Vamos a suponer que queremos vender Ecopetrol. Yo puedo vender 1.200 acciones de Ecopetrol, que son las que tengo, y de este lado, fíjense que ahora cantidad en portafolio me aparece 0, actualizándose obviamente con la venta. Si yo pongo 1.300, se me va a poner una alerta aquí en rojo. Hay un 100 negativo por este lado, eso no puede ser, quiere decir que esto está mal. Solo puedo procesar hasta 1.200, que son las que tengo. Si proceso 1.000, me quedan 200 en portafolio, y esas 200 están valoradas o están en mi portafolio a un costo de 3.400, que fue el costo que traíamos de aquí. Vamos a borrar acá y vamos a dejarlo como estaba. Entonces vamos a suponer que recibimos una compra, una cantidad de acciones más alta de Ecopetrol. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Como ya yo tenía 1.200 acciones de Ecopetrol a 3.400 y estoy comprando
8.262 al cierre del día anterior, que fue 3.560, entonces el nuevo costo dentro de mi portafolio va a ser 3.540, que es un promedio entre los 3.560 de estas 8.000 y los 3.400 de estas 1.200. Entonces ese promedio se calcula automático y aquí me lo pone. Y aquí yo pondré el precio del cierre del día en el momento que lo tenga. Obviamente nosotros vamos a cargar todas estas operaciones. 1.000 de preferencia al Bancolombia, otra compra de 4.000 de ISA, y eso se carga a los precios del cierre del día anterior. Esperamos hasta las 4:30 de la tarde que cierre el mercado, y entonces en ese momento nosotros cargamos precio de cierre del día, por eso ya se llama acá precio de cierre del día, que es esta columna que está aquí, y se realiza la valoración de lo que tenga en portafolio a precios de mercado, que es lo que tengo en la última columna. De la misma manera que vimos en el día 1, disculpen, entonces aquí abajo voy a tener saldo inicial más las ventas menos las compras, y me va a quedar mi nuevo monto de inversión disponible. Es decir, me queda ya solo 1.527.000. Eso se va también a actualizar de este lado, donde se va a sumar el precio que tiene de mercado las acciones que tengo en portafolio más ese disponible. Y como los precios cayeron, ahora el rendimiento es de 1,90 negativo. De este lado se va a ir armando un gráfico que les va a ir mostrando día a día cómo se va comportando su portafolio. Entonces, como vamos perdiendo, pues aquí ya el segundo día ya tenemos gráfico y vemos que vamos pues hacia abajo. Aquí arriba, igual que como vimos en el día 1, esto es sencillamente un gráfico que me muestra la composición del portafolio. Y de esa manera, día a día, ya todo esto está amarrado de forma de que ustedes puedan poner aquí cuáles son sus operaciones que quieran realizar ese día. Inclusive ustedes pudieran hacer una copia de esta parte de acá y nos envían eso como instrucción y nosotros lo procesamos. ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? Obviamente yo tengo un disponible aquí que es de 1.000.000 y eso siempre se va a estar validando. De hecho, aquí hay una carita roja, no sé si la ven, y vamos a suponer que yo quiero comprar de estas de preferencia al Bancolombia, no 2.000 sino 3.000. Entonces no puedo procesar eso, se me va a prender una alarma roja aquí abajo y me dice, ojo, valor negativo, quiere decir que estoy excediendo el monto que tengo disponible. No pueden ser 3.000 acciones aquí. Entonces eso también me ayuda a controlar el tema del disponible. Creo que eran 1.000, sí. Y pues digamos, es una herramienta muy sencilla, pero la idea es que ustedes puedan ir monitoreando y nosotros cuál es el rendimiento que va generando su portafolio día a día. Aquí hay un ejercicio donde yo he ido cargando distintas operaciones. Aquí ya hay ventas, entonces las ventas se van a ir descargando obviamente de lo que traigo por acá en portafolio. Tenía 3.000 acciones, vendo 3.000 acciones. Aquí ya elimino esa preferencia al Bancolombia del portafolio, ya no tengo nada. Y esa composición del portafolio la puedo ir viendo también aquí arriba en la gráfica, que entra, que sale y que va componiendo ese portafolio. Y aquí debajo, día a día se va a ir añadiendo el nuevo rendimiento, y yo puedo ir viendo, en este caso pues va hacia abajo. Pero a medida que voy pasando los días, se van a ir pues añadiendo días aquí, por ejemplo en la gráfica, y dependiendo de cómo se vayan moviendo los precios de cierre, pues el rendimiento puede ir bajando, puede ir subiendo. Aquí día 5, día 6, día 7, día 8, y el último día sería el 9º, que es la última rueda que vamos a jugar. Y además digamos, de esta pantalla que nosotros se las vamos a estar enviando todos los días, los precios de cierre, y les vamos a enviar el ranking. El ranking, cómo se monta. El ranking va a llevar el nombre de cada uno de ustedes y el valor actual del portafolio, este valor que está acá.
y obviamente pues eso se va a organizar por ese valor y se les envía el ranking, quién está en primero, quién está en segundo, en tercer lugar, en fin. Si por alguna razón se llegara a dar un empate en ese ranking, digamos en los 3 primeros puestos, que son los que van a llevar premiación, nosotros vamos a tomar la decisión en base al número de operaciones que haya realizado cada participante. Vamos a decir, 2 personas tienen el mismo rendimiento, este 5.9%, por ejemplo. Entonces tendríamos que irnos a el histórico y ver cuántas operaciones dentro de sus jugadas colocaron. Entonces aquí el que hizo más movimiento en su portafolio por operaciones, entonces a ese se le daría el premio o la posición en la cual se dio el empate. Entonces pues eso era lo que les quería compartir. De verdad que digamos, el manejo de esto es muy sencillo. Tratamos de hacerlo lo más sencillo posible. También porque nosotros vamos a tener trabajo al cierre de cada día con el cuadro de todos los portafolios de ustedes. De todas maneras, recuerden que pueden pasar por el punto de bolsa o se pueden comunicar con nosotros por este correo electrónico, y si tienen alguna duda, pues con gusto allí los vamos a atender.